Vamos a Dios les bendiga, sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Es una bendición el poderles saludar a cada uno de ustedes en esta hermosa hora, ya 4 de febrero. Es una bendición el poder volverles a saludar a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Le da la bienvenida a cada uno de ustedes una vez más. Esperamos ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Gracias por seguir siempre con nosotros todos los martes a las 7 de la tarde. Ya la hora se ha llegado. Vamos a poner en las manos del Señor este servicio. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel Pavón desde El Salvador y a nuestro hermano David Ramírez desde Canadá. Dios les bendiga. Sean bienvenidos los dos. Vamos a poner en las manos del Señor y ya luego le estaré entregando el tiempo, hermano Daniel, para que aprovechemos bien el tiempo, lo que es la enseñanza de esta tarde. Padre que estás en los cielos en esta hermosa hora, venimos, Señor, delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Maestro Santo, por una vez más que usted nos ha permitido el poder, Señor, estar conectados a través de estas plataformas, Señor, donde esperamos ser bendecido y ser de bendición espiritual, Señor, a todos aquellos que se estarán conectando, aquellos que nos estarán mirando, Señor, después. Te pedimos, Señor, que sea usted bendiciendo sus vidas. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros, que ese mensaje sea de edificación, Señor amado. Te lo pedimos. Bendice a los amigos, Señor, que también se conectan a escuchar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, Dios le bendiga, hermano Daniel. El tiempo es suyo, adelante. Activa el micrófono. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Nos alegramos de estar con ustedes de nuevo y de bendecir sus vidas a través de estas reflexiones que traemos en este espacio que es de ustedes. Damos la honra y la gloria a Dios. Estamos por cumplir un aproximado de 5 años en este espacio y esperamos que siga siendo de bendición. Hoy continuamos con este interesante recorrido que estamos haciendo acerca de los reyes de Israel. Estamos hablando del periodo del reinado unificado, es decir, hemos hablado de Saúl, hoy estamos hablando del rey David. Hoy estaremos hablando de las etapas del reinado de David. Hay diferentes etapas, pero yo quiero dividirla en 2 partes. Antes de su error con la esposa de Urías Eteo y después de este error o este pecado que él comete. Es decir, su reinado va a tener un quiebre hasta esa etapa donde él toma por mujer a la esposa de Urías Eteo y luego de esa etapa. Veamos algunos aspectos muy relevantes acerca de David. Quiero decirles que cuando estudiaba esto del rey David, esto claro es mi punto de vista muy personal, he estudiado mucho la vida de Martín Lutero, he escrito algunos 2, 3 artículos, unos 2 ensayos acerca de Martín Lutero, acerca de la reforma, acerca de las 5 solas, de la sola escritura, entre otras cosas. Y me llama la atención el caso de la vida de Martín Lutero. Martín Lutero tuvo 2 etapas. Quizás todos hemos vivido 2 etapas dentro de nuestra fe. La etapa antes de venir a Cristo y la etapa después de venir a Cristo. En el caso de Martín Lutero, hay también una forma de cómo comprender la vida de él. Martín Lutero en su primera etapa va a ser un hombre de fe, un hombre temeroso y un hombre enfocado a hacer una reforma, a tal grado que él provocará con sus propuestas, con sus enfoques, una reforma religiosa. Y la gran iglesia de ese entonces, en 1500, sufrirá pues una ruptura y sufrirá pues una separación y también se tomará un rumbo diferente de la iglesia. Martín Lutero va a ser un hombre que en sus inicios estará enfocado bajo principios
judíos, bueno, él conocía mucho el judaísmo como tal. Pero en su segunda etapa, Martín Lutero entró en una depresión y su depresión lo llevó al alcoholismo y el alcoholismo lo llevó a tener cambios teológicos y cambios de perspectiva. Es decir, el primer Lutero no fue como lo terminó siendo en su ancianidad o en su vejez. Estaríamos hablando que al final Martín Lutero será el causante de algunos escritos antisemitismo, es decir, antisemita, antijudío. Estos escritos provocarán, por cierto, una lectura muy exhaustiva, una lectura muy de interpretación propia de Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler leerá a Martín Lutero e inspirado en Martín Lutero, Adolfo Hitler dirá, si Martín Lutero dijo que el judaísmo o los judíos eran una raza que tenía problemas y que iba a tener situaciones de ínfula, de grandeza, hay que bajarle su grandeza. Y por lo tanto, Adolfo Hitler se inspirará en los escritos de Martín Lutero en su segunda etapa. Entonces estaríamos diciendo que Martín Lutero va a vivir dos etapas. Una primera etapa donde un hombre de fe, un hombre temeroso, un hombre de reforma, y la segunda etapa un hombre alcohólico, un hombre antijudío y un hombre que perderá sus principios originales. Esto rápidamente nos lleva a lo que es la vida, en este caso de David. Y eso es lo que queremos hablar hoy, acerca exactamente de estas etapas del reinado de David. Veamos la siguiente lámina con la que queremos iniciar hoy. Es el caso de David y sus primeros años. Yo creo que de todos no es desconocido que sus primeros años, David se va a criar en una zona de Belén, su familia, su padre va a ser Isaí, su vida va a estar como pastor, va a haber un profeta cerca de él llamado Samuel, es decir, estará en medio de algunos hermanos que están pues bajo el perfil de buenos guerreros, de buenos soldados para la guerra, prestarán servicio militar a Israel mismo, al ejército de Saúl. Entonces David será un pastor de ovejas, David será un jovencito que tendrá unas cualidades muy impregnadas en sí, y es la vocación o el don del canto. Por eso se le ha de conocer como el cantor de Israel, ¿verdad? Se le ha de conocer con ese título. Es decir, David en su niñez, o podríamos decir en su juventud, va a escribir algunos salmos y los va a cantar. Pero David, en este proceso de juventud, va a tener un acercamiento, una identidad, y además de eso, va a tener una relación íntima con el Dios de sus padres, es decir, con Jehová. Esta relación íntima lo va a llevar a David a tener algunas experiencias muy legendarias, como lo que nosotros podríamos decir, bueno, al estar cuidando las ovejas, él también tendrá las hazañas como de pelear con un león, de pelear con un oso, entre otros aspectos, que él mismo lo terminará contando y él mismo dirá qué fue lo que lo impulsó o lo motivó a hacerlo. Y él dirá, y aquí es una característica bien esencial en los primeros años de la vida de David, y es que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, entonces él adquiría, pues, pudiésemos decir, una super fuerza. Y esta habilidad y esta super fuerza lo llevaba a perder el miedo y a enfrentarse a las fieras con el objetivo de un verdadero pastor que posiblemente iba a dar la vida por sus ovejas. Así estaríamos encontrando el caso de David, el caso de David como en sus primeros años. En esta etapa es donde se le encontrará y Samuel
hará la primera unción. Samuel hará la primera unción y hará una pequeña diferencia. Lo platicaba uno esos días con unos hermanos, porque hará una pequeña diferencia Samuel. Cuando a Saúl se le unge por rey, se usa una redoma, pero cuando a David se le unge por rey, se usa un cuerno. El cuerno tenía un símbolo. Podía ser un cuerno de vaca, podía ser un cuerno de buey, podía ser un cuerno de algún animal, en este caso que como un recipiente hueco servía de utilidad para guardar aceite. La redoma era pues, podríamos decir, de barro, de arcilla, que era un depósito en el cual también se guardaba aceite. En el caso de la redoma, lo que podemos entender nosotros o percibir es que es un material hecho por el hombre. En cambio, el cuerno ya tiene una simbología, y el cuerno, la simbología que va a tener es simbología de autoridad, simbología de poder y una simbología natural. Es decir, que el poder que se le fue dado a David es natural, dado por Dios, con mucho poder y con mucha autoridad. Desde ahí, teológicamente, podemos ver la experiencia que va a tener David al ser ungido en su primera ocasión y al ser declarado rey de esta manera. Recuerde que la vez anterior, la semana anterior, hablábamos de las 3 unciones que recibió David, 3 unciones que vivió David. Pero en este sentido, pasaríamos a la siguiente. Ahora David ya es ungido y ahora David encuentra algunas características. Estas características que David va a vivenciar es que por sus cualidades de cantautor, por un joven que podía tocar el arpa, entre otras cosas, había una tradición. Quizá pudiésemos decir no tradición, había una creencia, y esta es la segunda etapa. Había una creencia, y es que la música alejaba a los espíritus inmundos. Esa era una creencia muy cananea, una creencia muy cananea. Y esta creencia llevaba a que con la música los espíritus que podían atacar o podían tal vez generar alguna incomodidad a una persona, a una familia, a una comunidad, con la música se retiraba. De ahí se desprende el refrán que el que canta su mal espanta. El que canta su mal espanta. Es un refrán muy, muy antiguo. Es muy antiguo ese refrán. Y ya los hebreos también lo practicaban, y los cananeos, pues, por ser los padres de los hebreos, vamos a tener esta práctica muy, muy normalizada, muy normalizada. Y era el de tocar un arpa. Con estas cualidades, David es llevado a la corte, y David se convierte en una persona que va a estar a la par del rey, y al mismo tiempo que va a estar a la par del rey, en algún momento dice la escritura que había un espíritu que venía y atormentaba la vida de Saúl. Mientras este espíritu atormentaba la vida de Saúl, David tocaba el arpa, y al tocar el arpa, pues entonces se daba la situación de que el espíritu se retiraba y dejaba de atormentar la vida de Saúl. Esta fue una práctica continua que se llevó dentro de la corte, dentro del reinado de Saúl. David, con este privilegio, con este trabajo, diríamos así, comenzó a mostrar en el reinado ciertas cualidades, entre ellas la cualidad de la lealtad, porque se hizo muy amigo del hijo del rey, de Jonatán, se hizo muy amigo del hijo de Saúl, y al mismo tiempo ya comenzó a mostrar cualidades de liderazgo. Ese liderazgo que no lo había mostrado estando como pastor de ovejas, ahora él comenzará a mostrar ya algunas cualidades de liderazgo.
Y esto va a ir provocando, conocemos la historia, un cierto grado de celo, un cierto grado de celo de parte del rey Saúl. Estando en la corte, estando trabajando, vamos a utilizar esa categoría, estando bajo el trabajo él de tocar el arpa y de asistir al rey, el rey comenzará a generarse dentro de sí un poco de distanciamiento, un poco de enojo y realmente un poco, ni un poco, sino mucha envidia hacia este joven, hacia este muchacho. Ya él va avanzando en edad. Posiblemente cuando David es ungido por primera vez, anda por los 16 años, pero su evento de estar en la corte ya anda por los 20 años. Es decir, aproximadamente van a pasar, lo dije la semana pasada, 15 años, porque estaríamos diciendo entre unos 14 y 15 años, porque David comienza a reinar formalmente a los 30 años de edad. A los 30 años de edad, David comienza a reinar formalmente. Pero estando en la corte, David comienza a tener una experiencia, es decir, la experiencia de cómo tratar con la gente, la experiencia de cómo tratar con los ministros, con los encargados, en este caso religioso político o político religioso. Es decir, David comienza a dar sus primeros pasos de una interrelación de liderazgo. Y esta interrelación de liderazgo le va a permitir a David irse pues catapultando como un próximo líder, un próximo rey. A pesar que David no es el hijo de Saúl, pero ya el pueblo, la gente lo está viendo, está llenando el perfil correcto, adecuado del rey que ellos desearan. Así como desearon a Saúl, pero Saúl se pierde en el camino, estaríamos hablando que David encaja ahora en el perfil deseado del rey buscado. ¿Qué le va a servir a David la corte? ¿Para qué le va a servir la corte? Bueno, primero para ver la mano de Dios. Dios le libró de la muerte, no solo en una ocasión. Segundo, a comprender que el liderazgo no le va a ser fácil. No le va a ser fácil por pues, la situación de el proceso de envidia que se le va a tener. Esto nos lleva a una tercera etapa. Y la tercera etapa es cuando Jonatán se da cuenta que Saúl tiene un enojo con él. Es decir, la envidia lo ha llevado a tener algunas situaciones, por ejemplo, de quererlo matar directamente. Ahora, esto hace de que Jonatán le cuente a David y David se vea obligado a abandonar el reino, se vea obligado a abandonar el reino. Y así es como él habla con su amigo Jonatán y correctamente podríamos decir, comienza un peligro muy eminente en la situación de la vida de David. Saúl comienza a perseguirlo y David llega a una zona llamada Judea y es ahí donde estando en Engedi, ahí en Engedi, David le perdona la vida, la primera vez que David le perdona la vida a Saúl y le reconviene que por favor no haga esa persecución. En este proceso de destierro, es decir, que él anda huyendo, nos vamos a encontrar con la situación que él se casa con Abigail. Y ya casado con Abigail, estando en Judea siempre, le perdona la vida por segunda vez a Saúl.
le perdona por segunda vez la vida a Saúl. Estaríamos diciendo que solamente estando en Judea, David va a experimentar, valga el uso de la palabra, un espíritu de perdón. En 2 ocasiones perdonará la vida de quien lo anda buscando para matarlo. Y cuando digo de perdonar la vida es que él bien pudo haberle matado al rey Saúl. Pero una de las expresiones muy populares, muy conocidas entre nosotros es: líbreme Jehová de tocar al ungido, ¿verdad? O líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Es decir, él entiende que la unción que está, ayer, el domingo, yo daba una clase y explicaba esto. La unción que recibía el rey, lo acreditaba como hijo de Dios y al mismo tiempo lo acreditaba como Mesías, porque Mesías o Mechá, en el caso de Mesías, significa ungido, y ungido en el griego es Cristo. Por lo tanto, los reyes que recibían esa unción adquirían ciertas facultades. Una, la de la categoría de un Mesías, y la otra, la categoría de un hijo de Dios. Es decir, Dios se volvía el padre de él y el rey se volvía el hijo de Dios. Hay una premisa muy importante aquí, y es que si el rey iba bien, el pueblo iba bien. Y si el rey iba mal, el pueblo iba a ir mal. Cuando David, lleno del Espíritu Santo, experimenta el espíritu de perdón por segunda ocasión, Saúl termina como lamentándose del por qué está persiguiendo a David. Y en ese lamento, entonces, él promete abandonar la persecución y se hace a un lado el caso de Saúl. Se hace a un lado Saúl, deja de perseguirlo. Pero pasamos a lo siguiente. Ya nos dimos cuenta, la primera etapa que nos encontramos, y es que él se encuentra desterrado en Judea. Pero en la primera etapa, ya lo dijimos primeramente, él va a estar como un cuidador de ovejas. Un segundo caso es cuando él pasa a la corte. Él llega a la corte con David. Y llega a la corte con David por cualidades de haber matado a Goliat. Es decir, esto le permitió a David catapultarse. La muerte de ese filisteo le permitió a David llegar ante la corte y estar a la par del rey. Y lo otro, el don que él tenía bajo la creencia de que con la música el espíritu que atormentaba a Saúl se iba a alejar. Entonces, los primeros años como un cuidador de ovejas, luego la segunda etapa estando en la corte como un funcionario, como un consejero a la par del rey, y luego esto, la envidia va a provocar una persecución de Saúl hacia el joven David y él saldrá desterrado para Judea. Estando ahí en Judea es donde se casa con David, con Abigail, y estando ahí en Judea es donde él tiene la oportunidad de quitarle la vida al rey Saúl, pero lo perdona en 2 ocasiones. Y perdonándole en 2 ocasiones, decíamos, sobresalta la expresión: me libre el Señor de tocar al ungido de Jehová. Esto nos lleva que va a salir de Judea, y de Judea él se traslada, vamos a la otra lámina, se traslada a tierra extranjera. Y en tierra extranjera es donde él escribe el salmo, algunos salmos, y escribe el salmo cuando él se refugia entre los filisteos. Él se refugia entre los filisteos. Y cuando David se refugia entre los filisteos, él está por casi morir, pero luego pasa donde derrota a los filisteos, luego derrota a los amalecitas, y así es como, estando él en tierras extranjeras, David se da cuenta que el reinado de Saúl ha entrado en una batalla.
y esta batalla es en Gilboa. Gilboa. Y ahí es donde muere el rey Saúl y sus hijos, ¿verdad? Y sus hijos. Entonces, cuando David se da cuenta de la muerte de Saúl y de los hijos de Saúl, a David le da mucho pesar. Llora, lo lamenta, pues era el padre de quien él quería mucho, de su gran amigo Jonathan, y al mismo tiempo, en cierta manera, se ha criado. Aproximadamente han pasado un buen tiempo, ya van unos 8 años desde que él fue y llegó a la corte. Ahora, esto nos lleva que estuvo desterrado en Judea, como la primera etapa de persecución de parte de Saúl. Luego, esta misma persecución, él ya no puede esconderse en Judea, y entonces va y se exilia en tierras extranjeras, en tierra de filisteos, en tierra de amalecitas. Si pasamos a la siguiente etapa, la siguiente lámina nos va a decir lo siguiente. Veamos, ¿qué nos dice la siguiente parte? Y es que David va ahora a estar en Hebrón y luego en Jerusalén. En estas dos ciudades, en Hebrón, se va a dar lo que es la siguiente unción. En la primera etapa, a David le unge Samuel y su familia es testiga de esta unción. En la segunda etapa son los de Judea, los de Judá, los líderes de Judá, que lo van a ungir de nuevo y van a declararlo rey sobre Israel. Pero pasa algo, y es que todavía Saúl estaba vivo. Luego él llega nuevamente a Hebrón y pasa a Jerusalén, y estando en estas tierras es que él va a experimentar ahí de tierra extranjera filistea, se cambió a Hebrón, y ahí es donde es ungido en Judá. También pues va a tener algunas batallas, como es en Gabaón, derrota de Abner, muerte de Asael. Abner hace proposiciones a David, hay algunas restauraciones. Abner es asesinado por Joab, y pues David se llena de dolor. Aparece Isboset, que es asesinado, y David es ungido rey sobre todo Israel en este proceso. Los filisteos le siguen haciendo guerra, y se va a ver la mano de Dios en la vida de David. Voy a hacer una pequeña pausa. Si notamos hasta este momento, la vida de David va en cierta normalidad bajo el reinado. Cuando digo cierta normalidad es porque no todo iba color de rosas. Sus hermanos en algún momento se sintieron incómodos porque él es ungido. No dice más la historia qué fue lo que pasó. Luego él llega a estar a la corte. Estando en la corte, él auxilia al rey. El rey le da envidia, lo saca y él se va desterrado, se va a huir a Judea. Estando en Judea pasa a tierra filistea, y luego que él pasa a tierra filistea, él llega de nuevo a Hebrón y luego está en Jerusalén. Ahí exactamente, David ya estando en Jerusalén y que él ya es ungido por tercera ocasión, David se da cuenta de algo, y es que los filisteos se habían robado el arca del pacto, pero los filisteos habían tomado la decisión de regresar el arca del pacto. No les había ido muy bien con haberse robado el arca del pacto. Y David hace el regreso del arca del pacto. Lastimosamente, en la primera etapa del regreso del arca, no es traída como debía de haber sido, porque esa arca representaba todo el testimonio. Por eso se llama el arca del testimonio, porque representaba el testimonio de lo que había sido Israel antes de la monarquía.
Ahí usted sabe que se encontraban las tablas de la ley, la vara de Aarón que había reverdecido, un poco de maná y las tablas de la ley, entre otras cosas. Esto, hermanos, estando en Hebrón y Jerusalén, David comienza a traer el arca. Mical no está conforme con David por algunos rituales que ella considerará desorden. Y estos acontecimientos llevarán, estando ya en Jerusalén, a que David organice a los sacerdotes y a los levitas, organice grupos militares y también haga una organización de administración civil. Y es aquí, en esta etapa, donde David se propone edificar un templo, pero se le prohíbe hacerlo, pero se le promete un gran futuro, un futuro mejor. Y así aparece otro personaje, familia de Saúl, llamado Mefiboset. Me detengo acá. De nuevo, vuelvo a recalcar. Hasta el momento, la vida de David y su reinado va de una manera lineal, siendo un guerrero, defendiendo a su pueblo, generando fe, creciendo él en fe, compitiendo. Ahora ya es elegido rey, los ancianos confían en él, el pueblo está confiando en él está creciendo en fe, está escribiendo y cantando y escribiendo salmos. Es decir, el reinado de David hasta el momento va de manera lineal. No hay más que problemas de guerra. Eso es lo que hay. Hay problemas de guerra, hay problemas de combates, hay problemas de pérdida de territorio y de reconquistar territorios. Hay un pequeño problema espiritual y es que el arca no estaba donde tenía que estar y David se propone a traer esa arca. Entonces, como les digo, hasta el momento, la primera etapa del rey David está rodeada de buenos recuerdos, de buenos momentos, de grandes hazañas legendarias. Está rodeada la vida de la primera etapa del rey David, está rodeada de la presencia del Espíritu de Dios, está rodeada de inspiración por los cánticos. Es decir, David no va a mostrar hasta este momento ciertos elementos de debilidad, estando ya en Jerusalén, pasaríamos a una situación que se va a dar, y es que el reinado de David va a entrar en un proceso de nuevo de guerra con los filisteos, también con los moabitas, y ahí con otros pueblos arameos, con los edomitas, los de Edom. Así es como David estará pues cansado de estar en la guerra y lastimosamente se queda en casa. Y aquí viene un tema que siempre ha sido controversial a través de los tiempos, un tema que algunos lo literalizan, otros lo espiritualizan, otros lo teologizan, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos ser fiel al texto y sin leer el texto de manera romantizada, yo creo que entraríamos a interpretar un poco esta etapa, y es el pecado y las consecuencias que tuvo David de este pecado. Hay una profecía, y es que se le dice a Israel que el rey tendrá la facultad de tomar las hijas del pueblo, es decir, las puede tomar para sí. Hay una práctica pagana. ¿Por qué hay una práctica pagana? Porque esta práctica no era original de Israel. La ley deuteronomista, la ley sinaítica, oiga esto, la ley deuteronomista, la ley sinaítica, en otras palabras, resumida, la ley de Moisés prohíbe el adulterio y prohíbe la fornicación. Entonces estaríamos diciendo que si hay una prohibición, ¿qué es lo que aconteció? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay una práctica desde el paganismo de los pueblos cananeos
que los reyes podían tomar o tener un harén. Un harén era una serie de cantidad de mujeres que estarán al servicio del rey. Esa era una práctica pagana. En ningún momento Dios se lo está permitiendo, en ningún momento Dios está de acuerdo con esto, pero ellos seguirán lastimosamente los pasos cananeos de los pueblos vecinos, y así como los reyes del extranjero tienen ese harén y ese grupo de mujeres que están esperando su turno, también lo hará David de la misma forma. Ahora, ¿cómo es posible que David, teniendo a su servicio muchas otras mujeres, tendrá que fijarse en la mujer menos indicada? En la mujer menos indicada. Algunos dirán una mujer llena de ocio, otros dirán David lleno de ocio, otros dirán que ella provocadora porque dijo a alguien si se estaba bañando tenía que bañarse y esconderse. Quizás se estaba bañando porque sabía que a esa hora salía el rey. Tengamos mucho cuidado cuando hablamos de esta temática, porque lo que podemos hacer es lo que hizo la Edad Media, culpabilizar a la mujer y generar que la mujer es la culpable del pecado. Y cuando yo me voy por ese rumbo y por esa línea, estoy haciendo un sesgo y una interpretación errónea, porque quien tenía que haber hecho un alto no era ella, sino él. Ella, como cual mujer de Israel, al recibir la orden del rey, tenía que obedecer. Es decir, quien abusa de la autoridad realmente es David. Él es el que abusa de la autoridad. Él abusa de su posición y abusa de la posición porque él hace que Urías, Eteo, el esposo de esta mujer, pues bueno, lo manda a llamar, le dice que se tome su tiempo, el hombre no quiere hacerlo, duerme con los guerreros y al final usted conoce la historia, que lo manda en la línea primera de la guerra y por ende Urías Eteo muere, y es así como toma por mujer a la que fue esposa de Urías Eteo, con la cual él ya había convivido, y esto le va a generar ciertas consecuencias. Si hemos hablado de David hasta este momento de manera lineal, su reinado, sus guerras, sus propósitos, su acercamiento a Dios, el Espíritu de Dios con él, sus hazañas, sus procesos legendarios, entre otras cosas, su boda con Abigail. Es decir, si nosotros ponemos así en la mesa la historia de David, desde que inicia como pastor de ovejas hasta este preciso instante, encontraremos a un rey David legendario, a un rey David héroe de Israel, a un rey David cantautor, verdadero rey de Dios, es decir, Dios con él. El rey va bien, por lo tanto el pueblo está yendo bien. El rey está cerca de Dios, por lo tanto el pueblo está cerca de Dios. El rey recibe el acompañamiento, la fortaleza de Dios, por lo tanto el pueblo recibe el acompañamiento y la fortaleza de parte de Dios. Miren qué importancia, es decir, en Hebrón, en Jerusalén, en la corte, aún en Judea, en todos esos procesos donde él anduvo huyendo, hay un espíritu de perdón en él, hay un espíritu de misericordia. Pero, ¿qué acontece hoy? Acontece exactamente lo que estamos mencionando en esta etapa. Y es que la poligamia no era permitida como tal, pero el rey, por ser rey, se va a adjudicar, como diríamos, esta licencia para fallar. Y entonces va a buscar a Betsabé, le complica la vida a Urías y virtualmente Urías termina siendo asesinado. De ahí aparecerá un profeta llamado Natán, quien le señalará su abuso y su pecado. David se arrepiente
el niño muere y es así como luego, posteriormente, de esta misma mujer nace Salomón. Nace Salomón. Y estando ahí, que nace Salomón, comienza un desequilibrio familiar. Es decir, comienza un destrozo y David comienza a vivir las primeras consecuencias. Las primeras consecuencias. Amnón hace un abuso de una de sus hermanas. Absalón se venga matando a Amnón y entonces Absalón es desterrado. Joab procura volver. Hay 3 años de hambre por la matanza de los gabaonitas por Saúl, entre otros eventos. ¿Dónde vio David primero el efecto de su falta? En su familia, porque fue su familia la que se vio afectada como tal. Esto nos va a llevar a que ya estaríamos hablando de la segunda etapa, exactamente, estaríamos hablando de la segunda etapa del reinado de David. Y para ir aterrizando, pasamos a la siguiente y nos damos cuenta que con estas consecuencias, él vivirá una de las cuestiones más duras que quizás va a enfrentar en su reinado, y es la deslealtad de su propio hijo al levantarse contra él para quitarle el reinado. Es decir, Absalón va a tener unos designios ambiciosos y entonces pues él está algo descontento, y así como él lo hace en Hebrón y en Agitofel estalla la insurrección. Absalón, oiga bien esto, siendo hijo de David, quiere quitarle el poder a David. Y oiga lo que le pasó a David. Salió de Jerusalén y salió descalzo. Salió de Jerusalén y salió descalzo con sus mujeres, con sus hijos, huyendo porque ahora su hijo lo quiere matar. Ahora, en Jerusalén se están dando unos movimientos en contra de él y así es como, bueno, se llega hasta la derrota de estos rebeldes. Absalón es asesinado por Joab y le trae la noticia a David. Y David, pues como padre, como rey, entra en el pesar por su hijo. Y de ahí, pues, Joab lo incita a David a esforzarse. Las 10 tribus del norte se vuelven a someter a David, y Jerusalén, es decir, Judá, le vuelve a convidar, a invitar que él vuelva a Jerusalén. Es así como nos vamos a dar cuenta que en este sentido David vive 2 fuertes cosas. Una de sus hijas es abusada sexualmente. 2, su hijo le quiere quitar el poder. 3, él tiene que salir a huir. Finalmente todo esto se supera, y siéndose superado, muere Absalón. David lo llora, David se llena de luto. Los que quieren hacer la insurrección también mueren. Y entonces llegamos a una última etapa, y es el caso que ahora David, ya estando adulto, viejo, David comete una falta, no sé cómo poderle decir, pero es que se autoconfía. Hay una frase que quiero hacerla paralela a este momento. Cuando David pelea con Goliat, cuando David pelea con Goliat, él reta a Goliat y le dice: tú vienes a mí con lanza, con jabalina,
con escudero. Tú vienes con todo eso como que yo fuera, ¿verdad? Alguien grande para que vengas con todo eso. Y David le dice, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese nombre yo vengo. ¿Qué pasa? David tiene plena confianza en su Dios, pero ahora ha llegado a una etapa donde él sabe que su reinado está vulnerable, que ha tenido conatos de violencia y de insurrección desde su misma familia. Continuamente está en guerra con los pueblos vecinos. Entonces, él se autoconfía y en su administración ordenó un censo. Es decir, contar el número de hombres para la guerra. Este conteo tiene un trasfondo y es la autoconfianza. Según el número de personas que tenga para la guerra, así yo podré vencer la guerra. Ya no es Dios con él, sino él con el ejército. Esto lo va a llevar a que Dios hable con él y le pregunta si quiere, que escoja, si quiere caer en las manos de sus enemigos, si quiere una pestilencia o quiere otra cosa. Y él escoge la pestilencia. Y en esta pestilencia, a causa de esta falta, de esta falla, de este pecado, es donde David reconoce y él promete a Dios levantar un templo y compra un terreno donde hace un sacrificio y este terreno queda preparado para que posteriormente su hijo Salomón haga el templo exactamente en ese lugar. Ya en su última etapa estaríamos hablando que él comienza los preparativos para construir el templo, pero la salud de David se ha empeorado. ¿Cuándo comienza el empeoramiento o comienza David a debilitarse? Desde el momento que él comete su falta, su vida, su cuerpo comenzó a sufrir a tal grado que entre líneas podemos definir que David se envejeció estando muy joven. El Salmo 6 es testigo de lo que estoy diciendo. Se envejeció en su juventud y no muy viejo, él llega a morir y entrega el poder a Salomón, pero lo entrega sin pena ni gloria, a pesar que David reconoce su falta. Dios le había prometido que de sus lomos vendría un rey y que nunca faltaría rey en Israel y que siempre sería de su descendencia. Mis amados hermanos, como podemos darnos cuenta, en sí, estas serían como las etapas que nos generarían el quiebre en un antes y un después en el reinado de David. Un antes y un después en el reinado de el rey David. Creo que el objetivo de hoy ha sido hacer como un pequeño recorrido de algunas experiencias y de algunas situaciones. Por el tiempo no podemos profundizar en algunos detalles, pero sí podemos darnos cuenta que el que se allega a él es, ¿verdad?, perdonador y bueno, él estará siempre pendiente. Los últimos años de David no van a ser muy halagadores, sigue cometiendo errores y entonces Dios no le permite levantar el templo y termina bendiciendo la vida de Salomón y todavía termina diciéndole, nunca te olvides del Dios de tu padre, pero de mis enemigos tampoco te olvides. Esas fueron las últimas palabras del rey David para su hijo Salomón. Mis amados hermanos, realmente estudiar la vida de David nos debe de llevar a tener ciertas mesuras en nuestros compromisos, nuestros liderazgos, nuestras familias y nuestras vocaciones, nuestros dones y nuestros llamados.
David llegó un momento en que él tuvo que cantar y decir: vuélveme el gozo de mi salvación. David tuvo que decir que tendría que bendecir a Jehová en todo tiempo y que su alabanza estaría de continuo en su boca. David tuvo que decir que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clamaba el alma por él. Es decir, todo esto estuvo alrededor de David, y gracias a esta vida hoy nosotros podemos tener ciertos frenos, ciertos altos y ciertos aprendizajes para nuestra vida espiritual y todo lo que está en nuestro contexto. Un gusto saludarles desde El Salvador. Familia Pavón Romero les saluda. Bendiciones a todos. Palabra de Dios, palabra que transforma. Sigue con ustedes. Dios me lo bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Daniel. Dios le bendiga. Gracias por esa hermosa enseñanza que hemos escuchado en esta hora de la tarde, de la noche. Depende de donde usted se encuentre. Hemos podido aprender un poco de las etapas del reinado de David, o la vida de David, y hemos podido ver que David como rey ha pasado sus etapas. Yo puedo decir también, quizás nosotros no seamos reyes, pero cada uno de nosotros va a tener sus etapas, sus experiencias, y de una u otra manera debemos nosotros tener en mente de que Dios está ahí con nosotros. David cometió muchos errores, pero podemos ver nosotros que mientras David callaba, sus huesos dicen que se envejecían. Pero qué maravilloso es cuando David viene y reconoce de que le ha fallado delante de Dios y le pide perdón a Dios. Como digo, todos de una u otra manera vamos a tener etapas en la vida y debemos de seguir hacia adelante. La palabra del Señor ha estado muy hermosa. Dios le bendiga, hermano Daniel. Saludamos a todos los que han estado conectados con cada uno de nosotros. Este es su espacio, palabra de Dios, palabra que transforma. Nos es un gusto, un placer el que usted aparte ese momento y puede estar con nosotros aprendiendo de la palabra de Dios. Tenemos también a nuestro hermano David también en línea, en vivo y en directo. Hermano David, tiene saludos, palabra a usted. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios por estar otro día más aprendiendo esta enseñanza acerca del rey David. Un personaje muy intrigante, un personaje que ha dejado un legado para que todos nosotros podamos aprender de cuánto Dios nos quiere y su misericordia permanece para siempre. Todo siempre y cuando reconozcamos nuestros errores. Eso es algo que la enseñanza que nos da el rey David es que reconoció. También, como dijo nuestro hermano, de sus últimas palabras, que no, aquellos que tienen un liderazgo en la iglesia, que no descuiden su posición, que hay que tener paciencia, saber manejar su tiempo. Hay familia que atender, hay hijos de los cuales muchas veces no queremos que nuestros hijos se rebelen contra nosotros, pero a la misma vez, ¿qué hemos hecho para que ellos se rebelen contra nosotros como padres? ¿A dónde los enviamos? ¿Quiénes fueron sus instructores? ¿Quiénes fueron sus amigos? ¿Fui amigo de ellos? Dice que el rey David envió a Absalón, dice, a otra ciudad, como queriendo decir, para no llamarle la atención de lo que él había hecho con su hermano Amón, cuando Amón, su hermanastro, abusó de su hermana, sino que lo envió, dice, a otra ciudad. Y mire lo que pasó. Es muy interesante los detalles que cuidadosamente podemos observar. No está escrito literalmente,
en el texto bíblico, ni tampoco pretendemos añadirle ni asumir, sino que preguntémonos, ¿qué es la relación de padre a hijo que había en ese momento? Muchas veces no le queremos servir a nuestros hijos de estorbo o decirle, mi hijo, esto está mal, mi hijo, esto no merece que lo hagas. Van a haber consecuencias para ti, van a haber consecuencias para mí, como tu padre. La guerra entre padre e hijo se ve los miles que murieron en esta guerra. También algo que nuestro hermano mencionó es el fracaso del rey David, que solo porque tenía su posición de rey, no le daba la libertad de tomar a otra mujer que ya estaba casado con alguien más. La ley estaba prohibido bajo la ley de Moisés. He oído muchas prédicas acerca de este personaje y de ese específico momento. Muchos dicen, como dijo nuestro hermano, la culpa se la echan a la mujer. Oí hace mucho tiempo hasta una prédica que por qué no utilizó la mujer unos cartones y se podría cubrir para que el rey David no la vea. Pero nosotros nos decimos, ¿por qué no se cubrió los ojos o miró el rey David para otra esquina? Sí podemos ver ahí que la culpa se la tiramos directamente a la mujer. ¿Qué tal acerca de que no los podemos controlar, nuestros deseos, nuestras pasiones carnales? El dominio propio, aquí es donde carece, aquí es donde lo podemos ver. Y me ha gustado la enseñanza, el recorrido, en inglés diríamos el journey que ha expresado, que ha tomado nuestro hermano Pavón desde el punto A hasta donde llegó en medio y hubo la división. Hasta aquí, a este punto en medio, llegamos a conocer que no había un zigzag, sino que todo era una línea estrecha, pero de donde empezó la segunda parte de su vida del rey David, empieza el zigzag, para arriba y para abajo, caídas y subidas, lentamente, y vemos en el Salmo 6 que aquel hombre dice que sus lágrimas, su cama, dice que de tanto llorar, su cama estaba empapada de lágrimas, porque también dice, devuélveme el sabor de mi salvación. ¿Qué no quiere decir eso? Que Dios, por causa del pecado de David, Dios se había retirado de él. Pero eso no quiere decir que lo había abandonado, sino que Dios esperaba hasta cuando tú reacciones. Hiciste bien, hay que celebrarlo, gocémonos. Hiciste mal, reconoce que has pecado. Es ahí cuando viene el profeta, porque nosotros somos muy difíciles de reconocer nuestros errores. Alguien más nos tiene que decir, porque no somos capaces de vernos en un espejo. Que el Señor les bendiga y esperamos estar con usted la próxima semana y seguir aprendiendo acerca de los reyes de Israel. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano David. Meditaba, hermanos, hablando de este mismo tema. Lastimosamente que el hombre a veces se atribuye derechos cuando le conviene, ¿verdad? Y cuando llevaron a aquella mujer frente a Jesús, al hombre no lo llevaban tampoco, solo llevaban a la mujer. Amén. ¿Y quiénes eran que lo llevaban? La Biblia no dice tampoco, no dicen que eran mujeres que la llevaban, sino que lo llevaban los religiosos. Y hermano David escribía allí influenciado por las costumbres de los pueblos vecinos. Y me trae a memoria, hermanos, parece ser de que el apóstol Pablo tuvo que lidiar también con esta situación en la iglesia a los Corintios. Ahora, entendemos nosotros que es el pecado y la perversión que existe dentro del ser humano, pero le podríamos
¿cómo le podríamos llamar ahora a esta situación que se da? ¿Influencia por costumbre de los pueblos vecinos o simplemente perversión? Esa pregunta es para nuestro hermano, creo yo. Qué bárbaro. Realmente pasan dos cosas. Yo creo que últimamente lo he dicho y se lo escuché a alguien más también. No diré que es una frase propia, pero la hemos escuchado. Hoy no necesitamos ir nosotros al mundo. El mundo lo hemos traído adentro a la iglesia. Hoy nosotros no necesitamos ir a buscar la perversión la hemos traído. Hoy no tenemos que ir al paganismo, el paganismo lo hemos traído. Lastimosamente. Lastimosamente. Eso es lo que pasa. Estamos viviendo un cierto grado de sincretismo religioso. Desde el momento que es sincretismo, ya es un proceso religioso. Estamos viviendo un cierto relativismo espiritual. Todo o nada, poco o nada, mucho o poco. No es para tanta, no es para tanto, ¿verdad? Ese relativismo religioso, espiritual, que estamos viviendo realmente. Lastimosamente sí, eso no lo podemos pasar por alto. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha permitido oír, escuchar en esta tarde. Aprendamos lo que la palabra del Señor nos dice y para eso vienen estas enseñanzas hermosas, preciosas. Dios les bendiga, hermano Daniel, grandemente a él y a su familia. Saludes hasta El Salvador y gracias por ese esfuerzo, ya que nosotros no le podemos pagar, pero siempre digo, pórtense bien que Dios les va a pagar. Amén. Saludos, hermano David, también hasta allá. Hermano David nos despide con una oración. Amén, amén. Dios es grande en misericordia y sus riquezas están para siempre. Demos gracias a Dios por estar en esta enseñanza. Esperamos que esta enseñanza sea de bendición para cada uno de nosotros y también para su vida, para la audiencia y para aquellos hermanos que estarán viéndolo este programa el día de mañana. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Alabamos y bendecimos tu nombre, ensalzamos tu nombre y bendecimos a todas aquellas personas que tú has ayudado a estar en este programa, aprendiendo con nosotros. Esperamos que tú sirvas de guía a cada uno de nosotros en esta vida. También bendice a aquellas personas que están en los hospitales, aquellas personas que se dirigen a sus trabajos, aquellas que dentro de unas horas estarán descansando para poder seguir adelante en esta vida. En el nombre del Señor Jesús, te damos gracias y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Amén. Que pasen feliz noche a todos. Dios les bendiga. Amén.